Pues en las tardes hacemos un tiempo, entramos a las 5 y un tiempo de una hora larga, una hora y cuarto, y de estudios, si tienes deberes, para un examen. La gent que té deures els fa i la gent que no té deures fa fitxetes. Después nos vamos al patio y hacemos actividades. A veces nos ponemos en Rutllana a decirnos lo que sentimos, ¿sabes? O lo que queremos ser de grande. Me ajuda molt porque, o sea, por ejemplo, yo a las clases como que a veces no presto atención, entonces pues a veces els deures no tinc fets, así que pues yo vengo aquí y lo acabo aquí, entonces ella me puede ayudar a las preguntas que no entenc. Pues se ponen a tu lado y no son tan serias. Estamos estudiando, mejor te hagas una broma, pero me caen bien y te ayudan porque ellas saben mucho y si tú no sabes algo ella te dice, mira, esto se hace así y se te queda en la mente porque de tantas veces que te lo repites se te queda en la mente y es bueno eso. Sí, lo encuentro, pero aquí se distingue más. En el instituto es muy diferente aquí. Aquí hay más compañerismo, en el instituto hay los listos y después están los demás. Aquí todos somos una piña. Porque aquí en el Casal, aunque tú lo hagas mal, viene cualquiera, estás haciendo mal esto. Viene, te ayuda y ¿sabes? Se te queda porque te ha ayudado un compañero. A mi, si jo tinc molts deures, els faig quan arribo a casa i si tinc molt pocs, descanso una estona y després ja faig els deures. Sí, pero en el Casal me ayudan más. Pero ahí en casa, a veces mi papá no está y mi mamá me intenta ayudar lo que puede. Y encima ahí en casa tengo que hacer otras cosas, pero mi cuarto, mi habitación. Ahí puedo estudiar media hora, aquí puedo estudiar una hora y cuarto.